Y aquí hay un par de poemas que me gustaría leerles. La suprema bondad es como el agua. La virtud del agua es que todo lo favorece sin hacer distinciones. Se mantiene en los lugares más bajos y así está muy cerca del Tao. Por esto, el sabio en su suprema bondad es tal que su lugar es adecuado, su corazón es profundo, su espíritu es generoso, su palabra es veraz, su gobierno es justo, su trabajo es perfecto, su acción es oportuna, y porque no rivaliza ni combate con nadie, está libre de todo reproche. Y otro, nada hay en el mundo algo tan blando como el agua, pero nada hay que la supere contra lo duro. Lo blando vence a lo duro, lo débil vence a lo fuerte. Nadie desconoce esta verdad, pero nadie la practica. Sí, un par de poemas, no son poemas, son los capítulos, digamos, del Tao Te Ching, de Lao Tse, y, y era para introducir un poquito la conversación, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que es bien relevante de lo que está pasando es que todos sabíamos lo que venía. Todos lo habíamos escuchado 100.000 millones de veces. El 2012 estuvimos así, se va a acabar el mundo, se va a acabar. Eh, todos los astrólogos lo han dicho hace muchos años. Yo estuve con Richard Tarnas, un astrólogo americano, hace unos 15 años atrás, 10 años atrás, sí, 15 quizás. Pero describió todo esto perfecto, así diciendo, esto es lo que viene, esto es lo que va a pasar, de esto se trata. Salió en todas partes, todos lo habíamos escuchado. eh, Hay una charla de Bill Gates donde incluso habla de la pandemia y toda la cosa. Entonces, es bien interesante eso, pero al mismo tiempo nos sorprende y estamos un poco perplejos, quizás, pero no tan sorprendidos porque en el fondo todos sabíamos que venía esto, ¿no? Y todos sabemos que el patriarcado se va a hacer añico en el piso y que las instituciones se van a destruir. Y lo sabemos, es parte de lo que sabemos que va a pasar, ¿no? Y con el patriarcado se van a morir sus creencias, sus valores, sus prácticas, sus instituciones. Ahora existe la empresa, por ejemplo, están falleciendo, muchas. De repente van a empezar a fallecer algunas grandes. Eh, Están pasando las instituciones, los gobiernos. En Estados Unidos mucha gente poco confía en su presidente, nosotros tampoco confiamos mucho en el nuestro, más bien nos sentimos avergonzados a veces. Eh, entonces el patriarcado se da con todos sus defectos, pero también con sus virtudes y también con su lado bueno, ¿sí? Entonces, y estamos naciendo hacia una nueva cosmovisión. Lo bonito de esto es que no tenemos la más mínima idea de qué se trata esta cosmovisión. Porque sabemos vivir en el capitalismo, sabemos vivir en el patriarcado, pero no sabemos vivir en lo otro. Está en pañales, ¿no? No sabemos tanto tener vida en comunidades, trabajar con otros, colaborarse, cómo lo hacemos. Bueno, y eh, uno de los desafíos desde mi punto de vista es que somos nosotros los que vamos a tener que dar a luz este nuevo mundo, ¿sí? Nosotros somos los que vamos a tener que hacer que surja y va a depender entonces de cómo nosotros estemos parados, qué estemos haciendo, qué estemos mirando. Y esta revolución de conciencia que está ocurriendo es mental, emocional, perceptiva, espiritual, corporal, es existencial, es de todo, ¿sí? Entonces, lo que antes sentíamos, ahora vamos a tener que sentirlo distintos. Eh, Llevamos 3 semanas, dijo Maca, ¿no es cierto?, de cuarentena, pero vamos a juntar más tiempo, vamos a andar por ahí jugando, a estar encerrados un rato más. Entonces, interesante lo que nos pasa con eso, ¿no? Y todo este proceso lo tenemos que hacer juntos, ¿sí? Ahora, una pregunta entonces para nosotros. ¿Y cómo fluimos en esta crisis? ¿Qué, ¿Cómo nos entregamos a ella? Y aquí me gusta la idea de hablar del yin y el yang, que es como un referente súper relevante para mí.
Entonces, ¿qué tiene que ver con este mundo? Cuando ustedes lo conocen perfectamente todos, el yin y el yang. Solamente lo traigo acá a colación. Porque tenemos el mundo femenino, el mundo masculino, la competencia, la colaboración, la preocupación por los logros, el éxito, el crecimiento continuo, o por la equidad, la igualdad, la diversidad, qué sé yo. ¿Sí? Entonces tenemos dos mundos que hasta el momento veas el mundo ahora como mundo, el planeta, había sido regido por este mundo yang, y ahora empieza a irrumpir muy fuerte el mundo yin. Pero también podemos mirar cómo enfrentamos la crisis o la pandemia o este proceso de transformación, yang o yin. Como yang podemos estar propenso a controlar, a acumular. Hay mucha gente que yo he escuchado decir, no tengo tiempo, estoy tan ocupado, tengo que escribir mi libro, tengo tantos planes, quiero aprovechar el tiempo, no quiero, quiero adelgazar, quiero engordar, quiero hacer de todo, ¿sí? Y por otro lado está el lado yin, que hay un entregarse, un soltarse, un entrar en la confianza, aceptar lo que venga, y pasan cosas, uno se encuentra con sus miedos, se encuentra con el lado oscuro de uno, se encuentra con el ser completo que somos cada uno de nosotros. Y en ambos lados aparece la posibilidad de amar esta cuarentena, ¿ya? Y eso ha sido bonito, hay muchos que tienen esa sensación también. Y la pregunta que yo tengo es, ¿y cómo estoy viviendo yo este transiente? ¿Sí? ¿Cómo yo lo estoy viviendo? Como hacerse esa pregunta, ¿no? Es decir, y orientado a lo siguiente, ¿a cuáles son las preguntas e inquietudes que ando trayendo también? ¿Cuál es, por ejemplo, si uno dice, puchi, ¿cómo voy a pagar las cosas? Es un tipo de pregunta. ¿Me iré a morir? ¿Irá a quebrar todo? ¿Me irán a despedir? Sí, hay muchas preguntas que tienen que ver con nuestros miedos, con nuestras preocupaciones. Sí, obviamente. Pero también hay preguntas de otro tipo, así como, ¿y qué será lo que esto me tiene que dejar como regalo? ¿Qué tengo que aprender con este proceso? ¿Qué sería lo bonito que a mí me gustaría que ocurriera conmigo? ¿Cómo me acerco con mi familia? ¿Cómo me acerco con los que están cerca? ¿Cómo me acerco con el vecino en este proceso? ¿Cómo usamos este tiempo para construir un mundo más lindo, un mundo mejor? Entonces, estas preguntas que nosotros andamos trayendo nacen de un lado, pero nos llevan hacia otros lugares. Entonces, hay preguntas que se ponen como víctima. eh, ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué sé yo? Nos ponen como víctima, nos ponen como en estado de alerta, nos ponen como tratando de hacer cosas, y hay otras que nos ponen en abrir posibilidades de aprendizaje, de crecimiento. Por supuesto, si lo miramos del lado yin, sería más bonito eso. Ahora, lo que pase a cada uno, bienvenido, y cada uno que juegue, ¿ya? Y entonces una pregunta podría ser, y que después podemos hablar un poquito de esto, ¿no? Por eso yo sé que esta es una pequeña presentación de introducción. Si me centro y tomo conciencia en mí mismo, y respiro profundamente, me conecto conmigo, me puedo decir, ¿cómo quiero vivir yo este proceso? Po? ¿Cómo yo quiero hacer que esto? ¿Y cómo puedo negociar conmigo y con los otros para acercarme a la forma en que yo lo deseo vivir y enfrentar? Y todavía nos quedan varios meses. Hay varias personas, yo como soy ingeniero, tengo grupos de ingeniería, entonces a los ingenieros les gusta hacer modelos matemáticos, y los modelos matemáticos dicen que de aquí hasta agosto vamos a estar encerrados, ¿sí? Ahora puede que se arregle todo y la próxima semana estemos todos afuera de nuevo y se acabó todo esto, pero también puede ser que sea agosto, ojalá que sea. Entonces, va a pasar mucho tiempo y vamos a tener un buen rato más, ¿sí? Entonces, la pregunta, yo creo que todo está respondido en Kung Fu Panda. En Kung Fu Panda 1, 2 y 3 está la respuesta para todas las preguntas básicas y esenciales de la vida de cualquier ser humano. Y en particular la pregunta es cómo podemos sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Y ahí uno le puede agregar la versión Yin, para que esté a tono con los tiempos. ¿Cuál sería mi mejor versión Yin que yo puedo empezar a hacer que salga de ahora para adelante en mí? Y tratando de que nuestra transformación tenga un sentido para nosotros y para el resto.
Y aquí yo creo que hay algo que es súper importante y central, pero que esto que nosotros queremos hacer no sea presionante, no sea exigente, no sea otra de los miles de compromisos que nos echamos encima, sino que sea un espacio de crecimiento. Entonces, más bien va por ahí el asunto, ¿no? Eh, entonces, esa es como la primera... ¿Ahora lo estamos viendo? Sí. Entonces, eso para mí es la primera cosa, ¿no? Entonces, y cuando nosotros somos coaches o vivimos en el mundo de los coaches, lo que buscamos es cómo ayudamos en estos procesos, ¿ya? No desde la profundidad histórica ni la mirada del ser que tienen los psicólogos, sino que lo hacemos desde un punto de vista mucho más pragmático o de un punto de vista más desde el presente hacia adelante, sin importar mucho la historia. A veces pecamos de ciertos descuidos nosotros los coaches, pero va por ahí. Entonces, parte de lo que miramos desde el coaching es decir, ¿y cómo producimos intervenciones, cómo acompañamos estos procesos de la mejor forma? Y la mejor forma para mí tiene que ver en este momento tener esta posibilidad de mirar en qué estamos metidos y ver que esto es parte de un proceso mucho mayor y que cómo lo enfrentemos y cómo aprendamos a vivirlo es más importante que lo que vivamos en concreto, ¿sí? Entonces, ahí hay una mirada posible. Y eso me gustaría ahora abrir, que pregunten, que digan cosas, que reaccionen y que sigamos conversando. Y después tengo otra cosa que me gustaría contarles, pero un ratito más adelante. Pregunta, inquietud, duda. Jaime, Palo Blanco. Hola, hola Hola. Eduardo. O sea, lo primero que me surge cuando dijiste agosto, me bajó como una desesperación interna. O sea, dije, o sea, que me quedan 5 meses con esto, 4 meses, no sé cuánto. Y la verdad que yo llevo 2 semanas encerrado y por ahora lo estoy llevando bien. Pero si me proyecto de aquí a un mes más en este departamento, trabajando acá, este departamento que es pequeño, y trabajando todos los días acá, como que ya mi sanidad psíquica, no sé, se puede ver afectada, no sé. Pero estoy tratando de hacerme una rutina, como dice todo el mundo, haciendo ejercicio, tratando de alimentarme bien, teniendo mi etapa para trabajar en la mañana, parar, descansar, después en la tarde seguir y parar a una hora determinada, a las 7 de la tarde yo apago el computador y empiezo a leer y empiezo a hacer otras cosas. Y me surge también lo que dijiste respecto de esto que dijiste al final, es decir, cómo enfrentamos esto más allá de lo de lo que estamos viviendo, es decir, cómo estoy yo preparado para enfrentar esto. Y una pregunta que me ha surgido recurrentemente tiene que ver también con lo que dijiste, es decir, ¿qué puedo aprender de mí en esta experiencia? Eh, y, bueno, me ha pasado muchas reflexiones, muchos pensamientos en cuanto a cómo yo estoy siendo en este escenario de ser testigo de un hecho histórico, o sea, de partir de algo que es global, que le está pasando a todo el mundo, que es una cosa para mí única, y también cómo me lo estoy viviendo yo. Está interesante, ¿eh? Ahora, tú y yo ya pasamos los 35 años, ¿no es cierto? Entonces, uno podría decir, bueno, ya llevamos más de 35 años en el cuerpo preparándonos para esto. Al final, la vida ha sido una preparación, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, de alguna forma uno podría decir, estamos tan preparados como podríamos estarlo. Ya nos tocó y, y es increíble porque nosotros sabemos muchas cosas y hemos escuchado muchas cosas, hemos intentado hacer muchas cosas en la vida. Entonces ahora es como, ya vos, dale, juega. Eres Juegue. el protagonista, juegue. Entonces, eso yo lo encuentro bonito, fíjate, lo encuentro... A ver,
les pido disculpas porque yo sé que hay gente que tiene sufrimientos realmente concretos y que está pasándolo súper mal y que sí, yo entiendo eso. Hay gente que está en este momento en la UTI, en la UCI, por supuesto. No quiero por ningún motivo salir o sea, o no mirar eso, sí, eso está, ¿ya? Pero digo, ya, pero nosotros estamos ahora a las 9 de la noche conectados acá conversando, no estamos allá. Entonces, hay un espacio que uno puede decir, ¿sabes qué? Es bonito también este espacio que estamos viviendo. Ayer conversábamos con una amiga y decíamos, puta, qué rica la cuarentena, ¿sí? Entonces, porque hay un espacio cuando uno se conecta con eso de, estoy conmigo, estoy en el espacio que quiero, puedo tener las reflexiones que quiero, puedo regular un poquito cómo trabajo. Entonces, y hemos Edu, sido, sí, a mí me surge un asunto con esto del yin y el yang, que claro, es como lo que está sucediendo hoy día es un llamado potente hacia, como a entrar en lo yin, pero también tengo esa sensación de que también es un llamado a la integración, porque cada uno desde sus propias vidas y sus propias prácticas y costumbres tiene realidades súper distintas y también por nuestras historias tenemos maneras súper distintas de reaccionar, de percibir y de afrontar todo lo que está pasando, ¿cierto? Pero dentro de cada una de esas infinitas maneras distintas de vivirlo, la invitación es más o menos similar. A, por un lado, o sea, tenemos expuesto ante nuestros ojos todo este caos y dolor y sufrimiento que es real y que está sucediendo, como tú lo acabas de decir. Y por otro lado, tenemos todo lo que está surgiendo desde lo más amorosamente humano, la conexión con el vecino, la valoración de las cosas pequeñas, todas las cosas bonitas que surgen, ¿ya? Empezar a relacionarnos de otra manera, el juntarnos a conversar con gente que tal vez ni conocemos porque queremos compartir y conocernos, ¿no? Y también, por otro lado, la integración entre despedirse de una manera de vida que probablemente tome mucho tiempo en volver a ser igual y de aquí a que se pueda ser igual probablemente ya va a ser distinto. Y abrirse un espacio de incertidumbre que también nos da mucho susto. Y además, y esto es un poco, lo digo un poco con esperanza ciega y empedernida de que están haciendo algo hermoso dentro de todo esto, que no conocemos también, como lo decía ya en tu presentación. Entonces, claro, está el yin y está lo yang, pero ¿dónde está como el camino a la integración? claro. Yo creo que, a ver, mira, ¿por qué yo no menciono los yang? Todos vivimos en un mundo yang y ganamos y comemos y todo gracias al yang, ¿no? Por eso digo que hay algunas cosas importantes, pero cuando uno va con dos niños chicos y hay un árbol a 30 metros más adelante, el que un papá les diga a los hijos, ya, ¿quién llega primero al árbol? Eso es lo más natural del mundo, ¿sí? Entonces nosotros, nuestras prácticas, nuestras creencias, nuestros valores yang son naturales. Cualquiera de nosotros dice, sí, las empresas tienen que crecer y los países tienen que ir crecimiento. Todos nosotros hablamos del crecimiento de los países. Toda la mirada del crecimiento y este crecimiento loco y desmedido que hemos tenido en los últimos años tiene que ver con una locura que se nos instaló en nuestras neuronas de que crecer era importante, ¿sí? Y yo trabajo en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Chile, que es como la catedral de eso, digamos, ¿sí? Y entonces, si no crece una empresa, está muerta. Entonces, yo creo que hay que nacer el lado yin que nos falta para poder integrarlo, ¿sí? Están un poco desnivelados en este momento, entonces a mí la idea que me parece interesante es cómo subimos un poco el yin para poder integrar estos dos mundos, porque es difícil integrar algo que casi no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a mirar? Ahí me parece la primera cosa. Pero ahí hay cosas maravillosas que están pasando. Por ejemplo, ayer una amiga le dijo a otra, que otra andaba tratando de vender cosas para juntar dinero, entonces ella, Svenka se llama, le dijo, mira, yo soy de las afortunadas que tengo sueldo y lo voy a seguir teniendo. Y yo creo que este es el momento en cuando nosotros los que tenemos los privilegios tenemos que apoyar a aquellos que no los tienen.
Y ella lo que hizo fue una oferta de ayuda concreta, económica, y de apoyarla a la otra amiga en pos de tener un equilibrio, ¿sí? Esas actitudes a mí me parecen muy lindas como están empezando a surgir, ¿sí? Son actitudes que uno podría decir, wow, hay como afecto, hay cariño, y hay una cosa de decir, yo tengo sueldo y estoy ganando mi sueldo y no se va a parar mi sueldo porque trabajo para una institución que no se va a destruir, entonces yo tengo una responsabilidad con ayudar a otros que son mi prójimo, ¿sí? Y vivirlo realmente. A mí me parece que esa integración es preciosa, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es el juego, la propuesta, lo que a mí me parece interesante es, dado que tenemos este mundo Yang y cómo le agregamos experiencia Yin, ¿sí? Hablamos mucho de la economía que va a tener una crisis grave, pero la economía circular o la economía complementaria puede seguir perfecta. Este es el momento de las monedas complementarias y de los intercambios y de los trueques y de todo lo que signifique hacer monedas que circulen. Entonces, también ahí me parece que hay una integración. No quiere decir que haya que eliminar el peso ni el dólar. No, eso está, pero está potente. Ahora tuvo una caída y va a tenerla fuerte. Pero eso que permita que partamos un poquito más con lo otro y que lo subamos. Eso es lo que yo creo, ¿ya? Ahora, yo estoy viviendo la crisis y estoy teniendo las mismas reflexiones que todos ustedes, entonces tampoco la viví y miren, yo les voy a explicar lo que pasa con esta crisis. No, todos estamos viviendo lo mismo. Entonces, y lo interesante es que estamos todos viviendo lo mismo a nivel planetario. Entonces, eso es lo más divertido de todo, que estamos todos viviendo una situación desconocida donde no sabemos cómo hay que actuar y hay estrategias y dicen, ya, esta estrategia parece que funciona, no, no funcionó bien, esta sí, no tampoco, esta ya. Y ese es el juego, ¿sí? Eso. Magda, ¿tú querías decir algo? Ah, Silenciada parece. Después. ya. ¿Qué? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Entonces, una de las preguntas es, ¿qué preguntas andamos trayendo? ¿Cuáles son las inquietudes que nos están moviendo? ¿Cuáles son, si yo tengo una pregunta, cuál podría ser esa pregunta que ya anda recurrente? A ver si alguien quiere compartir qué cosa anda preguntándose o sus inquietudes. Guillermo, por ejemplo. Está silenciado, Guillermo. Activa tu micrófono. Ahí. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. No, en realidad todavía estoy tratando de entender el foco de la conversación. Estoy como en eso, en realidad. Porque planteaste de que planteaste esto del yin y el yang, y de que la vida humana y de que vivimos en una sociedad que ha naturalizado lo yang en detrimento de lo yin, y entendí que en el fondo tu postura es que esto abre una oportunidad, o la situación que estamos viviendo, con todo lo terrible que es, etcétera, abre una oportunidad para transitar hacia lo yin. Entendí entonces que la Natalia en realidad pensaba de que en realidad esta situación no era una oportunidad para transitar de lo yang a lo yin, sino que de integración de ambos polos. Sí. Ok. Y estoy como en eso, pero todavía no sé cómo agarrarlo. ¿Y cuáles son tus preguntas, Guillermo, las que tú tienes? ¿Cuáles son las cosas que a ti te están moviendo, las inquietudes de esta época? Las que se puedan contar, por favor. Claro, mis reflexiones van, o sea, estoy más interesado en cachar el tipo de mundo que va a especular en realidad, porque no son especulaciones, algunas que son más informadas que otras, evidentemente, más elaboradas que otras. ¿Cuál va a ser el mundo que va a resultar de todo este proceso? Eso me tiene como muy curioso. Entiendo que tenemos oportunidades y tenemos amenazas, seguro.
Por ejemplo, una amenaza súper súper fuerte es que se instale, que se naturalice, se normalice la necesidad del control, por ejemplo, Claro. ¿sí? Como forma de sentir seguridad y certeza. Hay una batalla ahí que se da entre el eje del control de seguridad versus libertad. Entonces hay amenazas por ahí. Hay también oportunidades. Está la oportunidad de que la respuesta a esta necesidad de control y seguridad sea, por ejemplo, mayor, que la certeza venga no por del lado del control y del poder, sino que del lado de la comunidad y de la acción comunitaria. Pero es una cuestión que está por verse, no sabemos cómo va a resultar esta cuestión. Claro. Entonces, Sí. a propósito de lo que decía Guillermo y del susto que a mí me da esas como distopías que pueden aparecer, entonces me distancio y no pienso en eso. Pero también estaba pensando en esto del eventual futuro, porque no sabemos nada, porque es primera vez que ocurre, porque ninguno de los que estamos existiendo en el mundo hemos pasado por algo ni remotamente cercano a esto. Como que la esperanza o la expectativa mía tiene que ver con cómo va a ser el cambio personal de todo el mundo. O sea, todos estamos en un proceso de cambio y de crecimiento, de darnos cuenta de cosas, y es tan potente lo que estamos viviendo, de tener que obligadamente estar vueltos para adentro, ensimismados, en nuestras casas, que yo creo que nadie va a quedar igual. Entonces, por eso es tan difícil imaginar una respuesta hoy día. Sí. Es muy abierto lo que yo digo a lo mejor y no deja todo más en la incerteza, claro. Pero estamos empezando a transitar el proceso, yo creo. Decía Jaime que lleva 2 semanas y no se imagina 4 meses o 5 meses. Y cuando tú dijiste agosto, yo dije agosto, va a ser primavera. Entonces esto es un hibernar. Y cuando uno está hibernando hay como procesos, hay como ¿cómo se llama esto? Procesos orgánicos, metabólicos, ¿no? Que nos van a tener que hacer cambiar. Entonces, a lo mejor imaginar lo que va a pasar después es muy prematuro. Eso. Claro, yo comparto, bueno, con usted me hace mucho sentido lo que dicen. Yo creo que no hay nadie que pueda en este momento decir, así va a terminar este cuento, ¿no? Ahora, pareciera ser que hay cosas que se están despertando. Por ejemplo, hoy día hablaba con una amiga, Jimena Zúñiga, a lo mejor la conocen ustedes, ella es astróloga, entonces dice, estoy llena, estoy haciendo 3 cursos simultáneos, tengo una cantidad de gente pidiéndome cursos de astrología increíble, nunca había visto algo así antes, ¿sí? Entonces hay como un despertar de la gente, y si la gente sabe que la astrología le está diciendo cosas que nadie más le está diciendo. Entonces, wow, interesante. Entonces uno podría decir, claro, pero hay ciertas cosas que uno dice que van a empezar a ocurrir a nivel de las personas, a nivel de nosotros. No sabemos todavía lo que va a pasar a nivel macro, no sabemos qué va a pasar a nivel de la sociedad, vamos a evolucionar hacia algún lado que no conocemos muy bien. Una de las miradas es que China va a aumentar su valor, su poder sobre Estados Unidos, y eso va a implicar un cambio en el eje que maneja el mundo. Y eso va a tener consecuencias, por lo tanto, difícilmente podemos saber hacia dónde vamos a empezar a avanzar. Y tal como dice Guillermo, ellos tienen estrategias de control que son muy distintas a las que nosotros tenemos. La libertad se entiende de otra forma. Entonces, obviamente ese mundo no sabemos lo que va a pasar, pero lo que sí sabemos es lo que puede pasar con nosotros en algún sentido, ¿sí? ¿A qué yo empujo? ¿Qué es lo que yo quiero hacer conmigo? ¿Cuál es a nivel local lo que está pasando? Y una de las cosas que aparece desde distintas dimensiones es que, por ejemplo, las comunidades van a tener un rol más relevante.
comunidades como Evolutiva, comunidades como los condominios en los barrios, comunidades de distinto tipo van a empezar a agarrar más vuelo. Y si viene una crisis económica, las comunidades van a ser las ollas comunes y ese tipo de cosas son las que empiezan a salvar a la gente o a proveernos de cosas que las otras no proveen. Entonces, ahí uno puede decir, hay cierto nivel donde sí podemos tener algunas cosas que nos indiquen caminos. Y si lo miramos del lado Yang, el lado Yang quiere tener una visión global y saber lo que va a pasar y por dónde vamos a transitar y a dónde vamos a llegar. El lado Yin dice, fluyamos, dejémonos ir. Y ahí la distinción del Wu Wei me parece central, que podría ser equivalente a lo que nosotros hablamos del surfing acá, o surfear. Cuando uno está en el mar, yo sé que todos ustedes deben ser surfistas probablemente, no sé. Entonces, cuando uno está en el mar jugando a la sola o lo que sea, y hace surf o ve a los surfistas, lo que hacen los surfistas es dejarse llevar por las olas, ¿sí? No pelean contra ella, las quieren, se suben arriba de ella y se dejan llevar. Y la gracia de dejarse llevar es que hay que ser muy flexible para poder moverse en ese espacio y no controlar, sino dejarse llevar realmente. Entonces, hay algo quizás ahora que tenemos que ver cómo nos dejamos llevar. Tal como Jaime dice, si pienso que en agosto, wow, ¿cómo sobrevivo a esto? Pero si lo dejamos llevar y empezamos a vivir el presente y a vivir el momento y empezamos a fluir, de repente van pasando los días y vamos fluyendo. Y empiezan a pasar cosas, ¿sí? Entonces, hay una actitud distinta de enfrentar. Entonces, ahí quizás aparecen unas claves de decir, ¿y cómo lo enfrento yo? Y esta mirada es desde el coaching, y yo creo que lo usa también que desde la psicología puede ser equivalente, ¿no? El problema macro no tenemos cómo solucionarlo ni saberlo porque no hay una respuesta clara, no sabemos lo que va a pasar y la autoridad americana ni la China tampoco nadie sabe. No es que alguien tenga el plan y a decir después ya estamos aquí en el plan, no. Entonces, pero lo que pasa a nivel de nosotros y a nivel de nuestro entorno cercano, sí podemos cultivarlo hacia un lado o lo podemos cultivar hacia otro. Y ahí aparece lo bonito de esta integración de una mirada distinta. Miren, yo les quería contarles otra cosa que a mí como académico y como coach nos gusta como mirar ciertas cosas. Y una de las cosas que siempre nosotros desarrollamos con las personas decimos, mira, yo voy a hacer una labor de acompañamiento contigo para desarrollar ciertas capacidades, ¿sí? Te voy a acompañar en un proceso de transformación. Entonces, eso se llama un proceso de transformación de segundo orden. Por ejemplo, si yo me corto el pelo, es de primer orden, me lo corté, me lo teñí, o me hice un tatuaje. Si tengo que aprender, me cambio de computador, listo. Si tengo que conectar una cámara, ok. Pero hay cosas que ya no son de primer orden, que son de segundo orden, que son cambios que requieren adaptación, que requieren que yo me transforme un poco. Por ejemplo, la mayoría de nosotros está viviendo el proceso de transformación de un machismo a un feminismo. Entonces, lo que antes eran los chistes que más contábamos, o yo tengo muchos grupos de hombres, donde fue muy impactante ver cómo hace 6 meses atrás las mujeres desnudas paseaban, los chistes misóginos pasaban, y era todo eso, y hoy día, o antes de incluso que pasara el coronavirus, se había transformado. Ya no había más mujeres circulando desnudas, ya no habían chistes misóginos ni que atentaran contra las mujeres o contra otros géneros, qué sé yo. Entonces, estamos viviendo un proceso de transformación muy grande y que también muchos de nosotros decimos, bueno, pero ¿y cómo me transformo? ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Y el coach lo que apoya es ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre andamos nosotros mirando cómo acompañamos estos procesos de transformación. Yo soy un jefe autoritario. ¿Qué está pasando ahora con el teletrabajo? Jefe autoritario, controladores, un jefe totalmente normal para nuestro país, tiene un equipo de trabajo y empezamos a trabajar a distancia. Entonces el jefe empieza a controlar a qué hora empiezan a trabajar en la mañana, a qué hora terminan de almorzar, si ya volvieron del almuerzo y están trabajando, y empieza como estresadamente a dirigir a su equipo.
controlando, y empieza a ser una actitud que uno dice, ¿sabes qué? Eso no ayuda en nada. Entonces empieza a pasar que uno dice, ya, ¿y cómo hacemos entonces de cambiar este juego a convertirlo en un juego distinto? Equipos más participativos, que tengan sentido, con un trabajo más coordinado, que fluya. Y ese proceso es un proceso de transformación. Entonces, eso es lo que nosotros estamos mirando. Y una de las cosas entonces que aparece es mirar, bueno, ¿y cuáles son, si nosotros teníamos competencias anteriormente, cuáles son las competencias nuevas o las competencias que nosotros decimos que habría que ir desarrollando? Y aquí yo quería presentarles alguna, esto es a modo de propuesta, de reflexión, que tiene que ver con cuáles podrían ser estas competencias. No son una verdad por ningún motivo, son solamente una forma de mostrarla. Ya, entonces, ahí están competencias existenciales. Entonces, estos serían como competencias que podemos, para empezar a mirarlas, de decir hacia dónde nosotros podríamos empezar a desarrollar nuestras capacidades, o qué cosas nosotros podríamos empezar a desarrollar en nosotros. Y vamos entonces. Primero, hay unas ciertas competencias existenciales relacionales, ¿sí? Y aquí aparecen unas cosas bien interesantes, que es la capacidad de agradecer, el perdonar, que todos los que hemos sido formados como coach sabemos que son declaraciones súper importantes. Entonces una de las cosas es agradecer, agradecer a los otros, agradecer al mundo, agradecer por estar vivo, agradecer por tener este equipo que me permite conectarme con ustedes, agradecer que exista Maca y Evolutiva que permita que podamos tener una conversación, agradecer a la gente que nos acompaña, a la gente que nos apoya, etcétera, ¿no? También, como todos cometemos errores y como siempre dejamos escobas por la vida y lo vamos a seguir haciendo, hay una capacidad que tenemos que cultivar central, que es la de perdonar, ¿sí? Y hay otra que es la del cuidar, el cuidar a los otros, el aprender el arte de cuidar a otros seres humanos que caminan junto con nosotros. La compasión, el budismo ha trabajado muchísimo sobre eso, cómo cultivamos vínculos y la relación con uno mismo. Una de las cosas que a mí me gusta, yo soy terapeuta reikiano, entonces una de las cosas que nosotros vemos ahí que la relación más compleja es la relación de uno consigo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprendemos a cultivar esa relación? ¿Cómo me aprendo a escuchar? ¿Cómo me aprendo a negociar las cosas conmigo? ¿Cómo aprendo a reconocer mis límites? Etcétera, ¿sí? Y ahí hay todo un espacio de cultivo de esa relación. Una de las cosas por qué la gente a veces no puede meditar es porque empieza a meditar y empieza a sentir emociones desagradables, emociones que no le gustan, o siente cosas que no le parecen bien de él o de ella, entonces dejan la meditación porque el contacto con uno mismo a veces es muy fuerte y encontramos miedo, cosas oscuras, envidia y cosas, encontramos nuestro lado oscuro también que a veces no nos gusta. Entonces, yo diría que las competencias existenciales relacionales son parte de lo que hay que cuidar ahora. La otra es cómo evolucionamos a nivel de conciencia. Y aquí los que conocen la espiral dinámica, ahí hay una mirada interesante de la evolución de conciencia, pero tenemos que estar despiertos, tenemos que tener conciencia de nosotros mismos, hay que cultivar una cierta flexibilidad y apertura. Todos nosotros tenemos gente que nos ha ido diciendo cosas el último tiempo, eres muy directo, eres muy pesado, dices las cosas de una cierta forma. ¡Wow! ¿Cómo hoy día empiezo a encajar esas cosas y empiezo a tomar conciencia y digo, chingado, parece que ahora sí tengo que hacer algo o tengo la tremenda oportunidad de poder hacerlo? La otra cosa, como diría Maturana, habitar el multiverso. Ninguno de nosotros tiene la verdad, nadie puede aspirar a tener la verdad. No hay una sola forma de entender las cosas, hay múltiples y todas esas tienen que habitar juntas en el mundo. Entonces, ¿cómo habitamos cuando hay otras miradas, otras formas de entender el mundo, etcétera? Y la sensibilidad a los contextos, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con la evolución de la conciencia. Las otras competencias existenciales a cultivar tienen que ver con cultivar el estilo. Y aquí hay algo que, la palabra diferenciación de Heidegger, ¿no? Que tiene que ver con
cómo yo me doy cuenta y me separo del paradigma, de donde yo vivo, de la cultura, y me miro y veo que si yo estoy absorbido por las culturas, absorbido por mi entorno, por el claro donde habito, y cómo yo me diferencio, ¿ya? Pero no una diferenciación como desde el punto de vista del marketing, que dice hay que diferenciarse, no, cómo yo me noto en cuál es mi estilo y cómo yo lo cultivo, ¿sí? Aparte de eso, tenemos que gestionar nuestro estado de ánimo, un imperativo, ¿no es cierto?, aprender a gestionarlo. Eso no significa controlar emociones, por ningún motivo significa eso, solamente significa reconocerlo, hacerse cargo, vivirlos, y aprender a convivir con ese estado de ánimo, los estados de ánimo de los otros, la presencia, que tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo nos ponemos en el mundo, cómo ocupamos un espacio, la autenticidad, la autonomía, el vivir amorosamente, y el agradecimiento como forma de ser. Antes decíamos el agradecimiento en relación, aquí el agradecimiento como yo tengo una actitud de agradecimiento para vivir, ¿sí? Las otras competencias existenciales para gestionar y surfear los cambios. Y aquí a mí me gusta particularmente el Wu Wei, que es este fluir activo, ¿ya? No es que yo me echo y me dejo llevar, sino activamente me muevo, pero me dejo fluir por el tiempo, por lo que está pasando. Entonces, es un entregarse al caudal del río, pero activamente. Entonces, si yo me opongo a la cuarentena, no logro nada, eso lo voy a pasar más mal. Si yo me opongo a lo que está pasando, no. Ahí vamos con eso, porque eso es lo que hay hoy día, pero cómo lo vivo es lo mío, y por lo tanto ahí está la parte activa, ¿no? El adaptarse, el coordinar, el colaborar, movilizar prácticas, movilizar cambio y articular interpretaciones tiene que ver con producir esta capacidad de gestionar nuevos cambios. Y la otra espacio que a mí me parece muy interesante tiene que ver con algo que Guillermo decía. Una actitud es ponerse a la espera de decir, ¿y cómo va a desarrollarse todo esto? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué van a hacer? ¿Y de dónde nos va a llevar toda esta cosa? Y la otra es constituirse en un actor, cada uno a su escala, por supuesto, cada uno en su lugar y cada uno en el mundo que tiene a la mano, pero cómo nosotros nos volvemos en constructores de mundos, ¿sí? Que la distinción filosófica en inglés sería disclosive spaces, a eso me estoy refiriendo, o sea, a cómo develamos un mundo nuevo para poder habitarlo. Y ahí hay que tener capacidad de mirar paradigmas y ver qué cosas son de cada paradigma y qué cosas operan paradigmáticamente y son coherentes paradigmáticamente para darnos cuenta cómo vamos construyendo una forma de ser distinto. Entonces nosotros podríamos decir, ¿saben qué? Empecemos a fortalecer la economía circular, que pareciera ser que tiene todo que ver con nosotros los seres humanos y las personas particulares, y no tiene que ver con las instituciones, sino que tiene que ver con nosotros, y no la hemos cultivado en los últimos 500.000 años, ¿ya? Entonces, no hay una preocupación por eso, y sí tenemos que cultivar algo. Entonces, cuando empezamos a ver qué cosas son de este paradigma, como la Svenka, que dice, yo voy a apoyar a los que no tienen, genuinamente y regalando, eso uno podría decir, ahí hay una acción del otro paradigma. ¿Cuáles son las otras? ¿Sí? Oye, yo tengo 5 paquetes de arroz porque me fui en volada cuando fui al supermercado y pensé que esta cosa iba a ser terrible. ¿Quién necesita? De los que están cercanos, ¿sí? Etcétera, ¿no? Estoy dando ejemplos simples, pero que tienen que ver con entender esto. La otra es distinguir mundos, ¿ya? Y cuando uno distingue mundos, uno puede distinguir mundos como el mundo de la psicología, o de los lacanianos, o distintos mundos. Entonces uno puede decir, wow, distinguimos mundos, y tenemos una cierta sensibilidad histórica. Cuando la sensibilidad histórica tiene que ver con decir, ¿cómo aprendo a mirar la historia y a reconocer sus señales? Todo tenía señales antes. Nosotros todos sabíamos lo que iba a pasar, habíamos tenido muchas señales. Y en este momento están habiendo muchas otras señales. La sensibilidad histórica tiene que ver con ser sensible a la historicidad y ver cómo va evolucionando y cómo nos subimos a ese caudal histórico al mismo tiempo que lo vamos guiando y lo vamos conduciendo. Entonces es muy conectado con un liderazgo de tipo Lao Tse o del Tao Te Ching, ¿no? Un liderazgo que mueve hacia donde las cosas también quieren fluir. Es el agua. Por eso puse al principio eso
dos poemas que tienen que ver con el agua. El caudal de los ríos podría ser un buen ejemplo de esto. Entonces, hay ciertas cosas que están queriendo pasar y nosotros cómo somos sensibles a eso y cómo sabemos hacia dónde vamos. Tenemos una sobreoferta hoy día de cosas para ver o grupos a los cuales meterse y todo. ¿A cuáles me meto? ¿Cuáles son los que me van a cultivar esa sensibilidad? ¿Cuáles son los que me van a dar señales de cómo seguir avanzando? ¿Qué es lo que yo tendría que empezar a estar como con las antenitas paradas para escuchar? Eso tiene que ver con cultivar esa sensibilidad histórica, ¿no? El otro es coinventar, coinspirar para hacer cosas junto con otros, articular grupos, equipos, discursos, narrativa. Y una diferencia con el emprender que hemos venido desarrollando, que es un emprender para ser exitoso, para salir en los diarios, para decir vendí mi empresa a no sé cuántos millones de dólares. Sí, eso tiene su espacio, pero hoy día necesitamos emprender colaborativamente. Necesitamos hacer cosas juntos, necesitamos hacer cosas entre todos y cómo generamos espacios compartidos de emprender. No quiero ser alarmista y yo sé que los números lo van a mostrar, pero muy pronto vamos a tener un desempleo altísimo, altísimo. Bueno, vamos a tener mucha gente desempleada, pero vamos a tener mucha gente muy capacitada simultáneamente que no está teniendo trabajo. Es el momento de hacer cosas juntos. Es el momento de juntos inventar cosas para hacer colaborativamente. Evolutiva podría convertirse en un espacio de emprendimiento colaborativo. Las empresas de nosotros podrían hacer lo mismo. Los grupos podemos decidir emprender, por ejemplo, yo tengo a mis hijos en un colegio. La mayoría de los papás dejó de pagar porque no tienen, y además porque dicen, si mi hijo no van a estar sin colegio todo el año, mejor no lo saco este año. Entonces el colegio va a empezar a tener una probabilidad alta de quebrar, porque además ya no pueden pagarle a sus profesores. Entonces una de las cosas que quizás vamos a tener que hacer es que niños, padres y colegio hagamos un emprendimiento para sacar adelante ese colegio, porque si no vamos a perder los colegios además. Entonces, con eso tiene que ver este mundo de cómo nos vamos subiendo y desarrollando cierta habilidad. Entonces, y ahí ya más conectado entonces con el mundo del coaching, una de las cosas que a mí me parece es que nosotros tendríamos que empezar a acompañar a nosotros, cada uno a sí mismo, y a otros en pos de ir desarrollando estas capacidades, estas competencias que permiten, para mi gusto, yo creo, Maca, no sé si estará 100% así, integrar este mundo del yin y el yang, ¿sí? Integrar estas dos miradas en unas competencias que nos permitan operar en este mundo que nosotros vamos a construir. No da lo mismo lo que nosotros hagamos en este tiempo. Si los colegios se pusieron las pilas y empezaron a hacer educación a distancia, a la vuelta de esta cuarentena vamos a ver subido nuestros niveles de aprendizaje online altísimos. Y eso lo hicimos nosotros, lo hicieron los colegios, no hay ninguna orden de ningún país, no hay nada, no existe eso. Todos se metieron a Zoom y empezaron a hacer clases como pudieron. Las profesoras más viejitas están haciendo clases igual, los profesores más que no saben nada, ahí están, haciendo cosas por internet. Y eso lo estamos construyendo todos. Vamos a dar un tremendo salto en transformación digital gracias a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, esas son cosas que nosotros somos actores. No hay ninguna ley que la vaya a producir, la estamos produciendo nosotros porque solidariamente empezamos a apoyarlo y todos hemos ayudado a otros cómo instalar Zoom, cómo hacer, que no se enciende, que aquí, que allá, y hoy día somos bastante especialistas porque nos colaboramos unos con otros. Eso es algo que está pasando por nosotros. Los grupos de WhatsApp también que se están armando para distintas cosas, ya aparecieron grupos de colaboración, tengo esto, puedo entregar esto, están apareciendo monedas complementarias, todas esas cosas son espacios que nosotros vamos a ir creando. Entonces, hay una parte interesante y muy linda para mi gusto, que es cómo nosotros vamos generando un espacio. Eso. Yo sé que no hay que terminar diciendo eso, lo siento Magda, me equivoco siempre. Comentarios, preguntas, no sé si se quedó claro esto,
puede que sea totalmente desubicado, a lo mejor no se entiende nada. Magda. Ya, en realidad, hola. Hola. En realidad, Ah, no sé si es pregunta, yo creo que es más una idea que se me vino a propósito de lo que estabas hablando cuando te detuviste en lo de la sensibilidad histórica. Me apareció la idea de todas esas películas que nosotros hemos visto desde niños, películas futuristas, películas, no sé, desde Star Wars hasta, da lo mismo, Blade Runner, un montón de películas que hablan de un futuro distópico donde las personas tienen mucha tecnología y es como esa visión entera del futuro. Pienso que, bueno, de hecho Blade Runner era en el 2019 y el 2019 ya pasó y suerte no estamos así, claro, como en esa película. ¿A qué me refiero? A que en todas estas películas cada personaje toma una, ¿cierto? Está el héroe, el optimista, el pesimista, el que tira para arriba, para adelante, el que se asusta, en fin. Pero me imagino, todo esto que nosotros estamos viviendo lo vimos en películas, nunca pensamos que nos iba a pasar. Pero cuando veíamos la película era absolutamente real. Entonces, como ahora elegir qué personaje ser, como dónde me voy a ubicar en mi película favorita de niño de la vida, en esta situación futurista extraña. Bueno, esa es una idea que me surgió a propósito de la sensibilidad histórica. Estábamos hablando de eso. Estamos en una situación que nadie sabía, pero que todos hemos visto, aunque sea en las películas. Mira, una de las cosas bonitas que a mí me gusta de eso, a mí me encanta el liderazgo distribuido, ¿ya? Y yo intento siempre que entro a la organización en que haya liderazgo distribuido. Y una de las cosas que está pasando es que no hay héroes, ¿sí? No hay héroes porque somos todos héroes de nuestro metro cuadrado y que juntos nos constituimos en héroes colectivos, ¿ya? Entonces, eso me parece muy atractivo, el que no tengamos que esperar que llegue un macho alfa que nos diga para dónde tenemos que arrancarnos. Entonces, ahí hay un tremendo valor, yo creo, de esto, y eso también lo vimos en el estallido, ¿no? Que no hay caras, no puede decir, esta es la cara. Bueno, hay algunas personas, pero son más bien íconos que símbolos que dirigentes. Entonces, eso habla de un nuevo tipo de liderazgo que está surgiendo y que hay muchas organizaciones que ya lo estaban llevando adelante. Eso es súper interesante igual porque nos deja encima el asunto de la responsabilidad. Así O sea, como es. que nos encima una tremenda responsabilidad. Cuando hay líderes uno dice, no, es que él lo hizo mal, que es lo que nos está pasando hoy día, ¿no? O sea, como también se están mostrando las dos cosas mucho, como vemos cómo los líderes lo están haciendo y al mismo tiempo y en paralelo es como, claro, tenemos toda la responsabilidad en nuestras manos de hacer lo que cada uno puede hacer. Y yo creo que hay algo que es súper claro, ya estábamos todos en cuarentena antes que el gobierno decretara cuarentena. Ya estábamos todos en nuestras casas encerrados. Entonces, nosotros tomamos la decisión de ir a cuarentena, la mayoría, a los que podían, por supuesto, ¿no? Y el resto la tomaba en la medida de lo posible. Pero esa fue una decisión ciudadana. ¿Ah? ¿Preguntas, ¿Querías decir algo? comentarios? sí, Eduardo, una pregunta. Oye, no caché bien, no caché bien qué significa diferenciación paradigmática. ¿Te referiste a ella cuando hablabas, mencionaste una serie de habilidades o actitudes, no me quedó claro qué lo que eran importantes como para movilizarnos hacia el cambio en la situación en que estamos, ¿no? Mira, Este concepto, no lo caché. ya, ¿Lo mira, puedes reiterar, por favor? sí, mira, tiene que ver con lo siguiente. Nosotros a veces no nos damos cuenta cuando saltamos de un paradigma a otro. Entonces, hay que tener una capacidad de distinguir las coherencias paradigmáticas. Por ejemplo, llega un curso en un colegio que hacen yoga, que es todo lindo, todo armonioso, muy holístico, los niños hacen pan y toda la cosa, y de repente toca escoger los premios para los mejores alumnos. Entonces escogen a los 3 primeros alumnos. Entonces, espérate, algo pasó. ¿Cómo en un colegio holístico todo puede haber premio para primero, segundo y tercer lugar? No, pues no hay. Entonces, ¿y qué hacemos? Entonces, la distinción es como darse cuenta de cuándo hay veces que nosotros estamos teniendo acciones que no son coherentes con los paradigmas y otras veces darnos cuenta que dado que estamos en un paradigma, nuestro actuar es coherente con eso
sin darnos cuenta que estamos haciendo cosas que no nos interesan. Entonces, por ejemplo, si en un colegio se entrega primero, segundo, tercer lugar y mejor compañero, en un colegio holístico y todo preocupado del medio ambiente, la colaboración y todo eso, uno podría decir, ¿y qué hacemos? Entonces uno dice, cuando uno ve que está siendo contradictorio porque se dio cuenta de que no hay una coherencia, uno dice, ya, ¿sabes qué? A cada alumno le vamos a entregar un premio por lo que mejor él es. Tú eres el más simpático, tú eres el más cuidadoso con todo, tú eres el mejor para las matemáticas, tú eres el que más nos enseña lenguaje, tú eres el que más nos hace reír, y ahí uno dice, wow, eso es coherente. Pero para eso hay que tener como una sensibilidad en las distinciones de los paradigmas, que a veces nos perdemos. Entonces, cuando construimos mundos, una de las cosas que hay que hacer es cómo hacemos que eso ocurra bien. Por ejemplo, nosotros estamos creando monedas complementarias. La probabilidad de que se nos metan prácticas del mundo de las monedas tradicionales es muy alta. Y le vamos a meter competencia al sistema. Vamos a meter la acumulación al sistema y perdimos. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, a esa sensibilidad, ¿sí? A la de poder distinguir cuando estamos hablando de un paradigma o de un claro y cuando estamos hablando de otro. Tener esa capacidad para mirarlos. Rodrigo, ¿tú querías decir algo? Perdón, no sé si Guillermo, si te sirve la respuesta. O sea, con lo que yo me quedo es que tu invitación en este caso sería a entender de que en realidad en los momentos de tránsito entre un paradigma y otro, porque uno habita paradigmas, pero también se va moviendo, se van produciendo, digamos, incoherencias. Claro, Por claro. tanto, sería piola tener la capacidad como para darse cuenta de esas contradicciones, para tratar de coherenciar aquellos sistemas o comunidades en las cuales nos desenvolvemos. Entendí que iba por ahí, ¿no? Sí, claro. Yo soy lo menos machista que existe. Yo ayudo siempre a mi señora en la cocina. Ese, por ejemplo, ahí uno no está viendo algo, ¿cachai? Y uno ve mucho y nos reímos porque nos damos cuenta de repente y decimos, uy, ¿verdad que soy súper machista? No había cachado eso. ¿Sí? Ah. Y ahí entonces hay una cierta sensibilidad cuando uno empieza a ver los mapas paradigmáticos. Gracias, Guillermo. Rodrigo, ahora sí, ¿tú querías decir algo? ¿Sí? No, estaba asintiendo nomás. Ya. Pero Esa puedo opinar. esa sensibilidad paradigmática que puede ser en la organización, como tú decías, a propósito del ejemplo del colegio, podemos verla en cada momento en autoobservación respecto a nuestra propia, darnos cuenta en esto que estamos pasando. Sí. Y yo diría que tiene que ver con cultivar la apertura y el ser sensible a estar, por ejemplo, me tocó vivir 2 años en México, ¿ya? Entonces, yo me di cuenta que lo que para nosotros muchas veces era que ellos eran personas que hacen cosas irregulares o que sacan su mordida y todo eso, y que había como corrupción, no era así. Ellos tienen un paradigma distinto y dentro de ese paradigma es súper coherente que cuando yo hago algo por otro, ese otro me devuelve un pedacito, es como un reconocimiento, es como te agradezco que le hayas dado el dato de que yo estaba vendiendo un auto a tal persona, por lo tanto te paso, puta, te doy una caja de vino, te regalo esto, porque es obvio que te tengo que dar algo, pero si tú me ayudaste. Entonces, esa retribución, cuando uno lo mira de afuera, sin tener esa sensibilidad pragmática, la mira desde los ojos de uno y ve otra cosa. Y ellos son súper coherentes con su paradigma. Y también hay corrupción, pero hay súper distinguible cuando es corrupción de cuando es un agradecimiento, un reconocimiento y que te toca dar algo porque así es. Entonces, si yo vendí una tremenda cosa, te tengo que dar algo. ¿Sí? Entonces, está en cada momento, en cada lugar, en cada vez que vemos gente de otros países, gente de otras familias, aparecen estos pequeños paradigmas que los podemos ir mirando. Ahora sí, Rodrigo, perdón. No, nada, agradecer tu charla y sí, estaba asintiendo ante algunos conceptos que tú estabas planteando, como por ejemplo los cambios paradigmáticos, ¿no? Esos paradigmas que de repente van cambiando, especialmente en la escuela, uno que
dentro de tanta cosa que uno hace, uno es profe, y efectivamente el tema del primer, segundo y tercer lugar es un tema de competencia. Y hoy en día son los mismos, ni siquiera somos nosotros los adultos, son los mismos estudiantes, son las mismas personas, ¿no? Las nuevas generaciones las que están cambiando ese paradigma. Entonces, nosotros más que ponernos a pensar, ¿no? Y más que ponernos a reflexionar, a mi entender es que como subirse al carro. Subirse al carro de los nuevos paradigmas y de las nuevas cosas que están viniendo, y nuestros jóvenes nos están enseñando mucho. Es decir, pucha, si es que yo dibujo mejor, no significa que soy menos inteligente, y eso lo entienden los profesores, pero incluso yo mismo me veo como profe envuelto en un tema, porque básicamente le tengo que enseñar la lógica de cómo eventualmente tienen que analizar un texto para que les vaya bien a la PSU. El gran conflicto que está quedando hoy en día es, a mi gusto, ¿no? Cómo nos adaptamos, ¿no? A lo que está viniendo, teniendo en cuenta que también tienen razón. Alguien que dibuja mejor tiene una inteligencia distinta a la mía, pero no necesariamente menos o más que el otro, ¿no? Eso, pero estaba sintiendo precisamente lo que estabas planteando, ¿no? Hay que adaptarse a los nuevos paradigmas y pucha que tenemos una ardua labor, porque a la hora, ¿no es cierto?, de que, y yo veo muchos padres, que de alguna u otra forma, claro, lindo los espaldrazos porque toca mejor guitarra, pero a la hora de la hora, si es que le va mal en matemáticas, sabe que el NEM no le va a funcionar, y hay un problema, y se forma un problema. Entonces hay un tremendo desafío en los grandes, en nosotros. Y bueno, de eso también me toca hablar después, ¿no? Pero el punto es que sí, tenemos que ponernos las pilas nosotros, creo. Por eso estaba sintiendo, ¿no? En el tema del cambio de paradigma, porque creo que nosotros como generación estamos atrasados. Eso era. Ok, gracias. ¿Preguntas, comentarios? Mira, son las 11:15 para que vayamos ya cerrando. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Yo quería decir como una última cosa, tal vez con esto podemos ir dándole un cierre, que es como en esto de integrar, retomando un poco esto del yin y el yang y de la integración, siento, dime tú qué opináis, pero es que son como dos desafíos, finalmente. Uno, por un lado, lo que decías del Wu Wei, de ir fluyendo, o lo que dice Rodrigo, de subirse al carro de lo que está sucediendo, porque esto claramente es un río con un cauce que nos está llevando hacia algún lugar, entonces subirnos a ese espacio, desde el confiar, desde el entregarse, del seguir la corriente, y al mismo tiempo, por el otro lado, esto de cuál es mi papel, qué decisiones voy a tomar, qué acciones voy a hacer, cómo yo me hago responsable de lo que está sucediendo. Y también, como claro, dónde está la sensibilidad histórica, con qué cosas me voy a nutrir, a qué cosas les voy a hacer caso, a qué cosas voy a poner atención, y cómo hacer ese equilibrio, ¿no?, entre estas dos cosas, de quién voy a ser y cómo voy a fluir. ¿Puedo decir algo, Maca? Claro. Por favor. No, que un poco uniéndolo con lo que tú dices, que lo que me resuena de esto de la integración es como... Me hizo mucho sentido esto del dejarse fluir. Creo que, por lo menos lo que yo me trato de decir a mí mismo, puede que a otros no les sirva, pero me nace eso de no exigirme, porque este tiempo es tan nuevo, es tan desafiante, es como una gran oportunidad para aprender de nosotros mismos. Entonces, creo que no hay que exigirse. Eso me lo digo a mí mismo, repito. Es como... no quieras enterarte de todo, ni cuál va a ser lo que va a venir después, ni la tendencia, cómo vamos a ser, en qué no. O sea, es como entregarse al momento, al presente, y vivir cada instante. Entonces, eso de alguna forma creo que me va a ayudar a ser más consciente de qué estoy aprendiendo finalmente. Yo creo que me
me quedo con esa idea. Está bonito. Es bonito porque finalmente es el camino, o sea, es un camino colectivo y es un camino personal. Y cada uno se tiene que ir como deconstruyendo y construyendo de la manera en que cada uno le resuene o Sí. le funcione mejor. Claro, y en cada cosa, ¿no? Por ejemplo, hay uno de estos, de los salvoconductos, que es para alimentación. Entonces, yo dije, pero si yo, por ejemplo, voy a conversar con alguien que para mí es interesante conversar, o si yo voy a ver una película, eso también es alimentación, ¿no? Para mi ser, ¿no? Es como nutrirse. Entonces, claro, estamos en un momento donde yo creo que estamos solos, muchos, y tenemos que ver cómo nos nutrimos, de qué nos nutrimos. ¿Cuáles son esas conversaciones automáticas, ¿no es cierto?, que tenemos en la cabeza, que todo el día aparecen y que nos dan vueltas y que las andamos trayendo? Esas conversaciones que nosotros no controlamos, pero las podemos reconocer porque las estamos escuchando, las podemos mirar. Una pregunta sería, ¿a cuáles les doy fuerza y cuáles digo, ya, pasa, sigue, dale? Porque no me conviene nutrirme de algunas conversaciones. Por ejemplo, a mí en particular las de miedo, por ejemplo, las de terror, no me conviene, no me es sano caer en esa. O las de victimización. Entonces, ahí cada uno tendrá que escoger. Entonces yo creo que estamos en un momento donde tenemos... un amigo filósofo me dice, Eduardo, ¿sabes qué? Estoy sintiendo unas cosas muy raras en mi cuerpo. Me está pasando esto, me está pasando aquí, me está pasando allá. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Casi siempre cuando uno empieza a hacer terapia corporal, después de un tiempo, la gente empieza a sentir cosas que antes no sentía. Por ejemplo, sed. Entonces, resulta que nosotros, como seres humanos que tenemos que tomar entre 2 y 3 litros de agua al día, no sentimos sed, porque tenemos todos nuestros cables de conexión con nuestras sensaciones cortados. No sabemos cuándo tenemos sed, no sabemos cuándo la guata nos suena, o sea, muchas cosas no las percibimos. Y cuando uno empieza a hacer ejercicios corporales, empieza a tener presencia, y cuando tiene presencia, empieza a sentir cosas que antes no había sentido. Entonces, la mayoría de nosotros hoy día ha sentido leves dolores de cabeza, leves dolorcillos acá, leves no sé qué, y se está dando cuenta que tenemos muchas más sensaciones porque estamos conectados con nosotros. Entonces estamos percibiendo mucho más. Entonces es un momento que podría ser de muchas posibilidades para aprender a conocernos, tener contacto con nosotros. Algo tan básico como, wow, yo tengo esto, sí, entonces mi amigo se dio cuenta que en realidad siempre tenía esas cosas al final, ¿no? Y que no hay nada raro, no era que tuviera coronavirus ni ninguna cosa particular, sino que son sensaciones del cuerpo. Y como nosotros estamos acostumbrados a andar a las patas con nuestro cuerpo, bueno, es momento de sentirlo, de percibirlo, de aprender de él y de fluir también por lo que el cuerpo necesita. A lo mejor sí tengo que dormir unos 10 minutos, 15 minutos en la tarde, un ratito para recuperarme. A lo mejor sí ahora siento el cansancio más que lo sentía antes. Entonces, hay unas cosas que podemos hacer a nivel muy micro, pero que son muy importantes para nosotros. Eso es lo que yo creo, digamos, ¿no? Que nos permitirían ahí dar algunos avances de integración de todas nuestras dimensiones espirituales, corporales, emocionales, perceptivas. Eso. Así que tenemos harto para integrar. Ya. ¿Ya nos pasamos mucho la hora, Maca? Sí, pero no importa. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, mira, yo coincido mucho con lo que tú dices de integración y la gran oportunidad que tenemos, que lo encuentro maravilloso. O sea, también como decía alguien ahí, es una libertad absoluta que tenemos. Yo creo que por mucho tiempo que no paraba y tenía el tiempo como para sentir desde la jaqueca hasta pensar, recordar, perdonar, etc. Pero no sé cómo lo manejas tú, usted, la incertidumbre. Porque eso es algo que está presente, porque tú dices, esto es algo mundial, ¿qué va a pasar? Sobre todo cuando vemos a los líderes, digamos, nacionales, que hablan de cosas increíbles, digamos, que inhumanos casi,
Entonces uno dice, pucha, en realidad no hay un liderazgo, qué bueno que no hay un liderazgo, pero tampoco hay ni siquiera un liderazgo internacional. O sea, quizá era la oportunidad para que se diera esa unión y no se está dando. Entonces, es eso, o sea, cómo manejar la incertidumbre en este proceso tan bello que yo siento que de alguna manera nos toca vivir por el tiempo que tenemos para nosotros mismos. Maritza, ¿qué es para ti la incertidumbre? ¿A qué le llamas incertidumbre? ¿Qué va a pasar más adelante? Sobre todo cuando uno ve, por ejemplo, la historia, porque uno dice, al principio es como una idealización, diciendo, pucha, todos vamos a cambiar, vamos a ser mejores personas, más colaborativos, etcétera. Y sin embargo, en el mundo han pasado otras tragedias, han habido epidemias grandes. Hace poco me encontré con un poema de una poetisa de 1800 que hablaba justamente de lo que pasa ahora. O sea, decía, ojalá que seamos mejores, pero 150 años atrás y no pasó nada. ¿Te fijas? Entonces, eso por un lado, eso es muy macro. Pero lo más específico también tiene que ver con el tema, bueno, en mi caso, que estoy, digamos, por partir un proyecto laboral y que ya se me cambió completamente el esquema, o sea, los plazos, las fechas y todo, ya no sé, es una cosa muy práctica en ese caso. ¿Sí? O sea, está como lo práctico en un proyecto personal y lo macro es lo que va a pasar con la sociedad y con qué nos vamos a enfrentar. Mira, a ver, yo no tengo ni una verdad ni sé nada, estoy igual que tú, ¿no? Pero ¿qué pienso yo? Que yo creo que esa incertidumbre siempre ha estado. Por ejemplo, cuando uno se casa, dice, sí, nos casamos para siempre y te amo y quiero estar contigo hasta que sea viejito y no sé, y hay como una emoción tan grande que uno decide casarse. O sea, imagínense, tremenda decisión. Y después se separan y pasan cosas, ¿no? Y uno parte un emprendimiento, súper una empresa y con todo el cariño y se muere la empresa. Entonces, nunca sabemos al final. Al final la vida, además, por ejemplo, yo una vez estaba postulando un proyecto muy interesante acá y estaba muy feliz y toda la cosa y estaba todo que iba a salir, iba a salir un tremendo proyecto y dije, wow, qué fantástico, y se murió el proyecto. Entonces dije, chúngale. Yo le había puesto como harta sensación de que iba a pasar. Bueno, a la semana me llaman para un proyecto en Colombia que no lo habría podido hacer si hubiera salido el otro. Y el proyecto de Colombia fue una maravilla, una preciosura, una exquisitez de proyecto. Además, trabajar con colombianos es lo más maravilloso que a uno le puede ocurrir. Entonces, dije, wow, menos mal que no me salió el otro. Entonces, yo creo que la incertidumbre, nunca sabemos, hay una falsa ilusión de incertidumbre, de certidumbre que nosotros hemos tenido, pero que en realidad no es. Entonces, eso, mi abuelita decía siempre cuando decía algo, le agregaba si Dios quiere. Entonces decía, ya abuelita, nos vemos el domingo. Sí, mi amor, si Dios quiere. Entonces, yo creo que esa frase, que ella no era muy creyente en Dios, pero lo que sí quería decir era, ¿quién sabe si va a pasar algo? ¿Quién sabe? Entonces, yo creo que eso es lo más interesante, así como que esa falsa certidumbre se está cayendo porque ahora ya no hay ni falsa certidumbre ni nada. Y lo que hay es este mundo, entonces yo podría decir lo siguiente, diría, Maritza, qué entretenido que esté parado tu proyecto. Miremoslo, porque a lo mejor podemos hacer que sea online, podemos ver cómo hacemos para que sea más colaborativo, cómo hace que ese lleve todo tu corazón y que sea lo más cercano a tu corazón el proyecto. Entonces aparece una oportunidad para decir, reinventemos tu proyecto, po. ¿Sí? Entonces, eso es aceptar lo que llega y construirlo de nuevo. Y lo que llega, aceptémoslo y sigamos, y venga, y lo aprovecho. Y entonces tú dices, pero es que voy a quedar sin ni un peso, no voy a tener de qué vivir en 2 meses. Bueno, yo tampoco, Maritza. Nos juntamos, nos asociamos y inventamos la cosa como juntos. Si vamos a hacer como 3 millones en Chile. Vamos a tener que inventar algo porque si no, no va a funcionar nada y todos vamos a quedar cesantes. Todos los que somos independientes no estamos pudiendo trabajar. Salvo la Jimena que está haciendo curso de astrología online. Entonces está llena de cosas. Pero ella había cachado bien las señales y estaba haciendo cosas online hace harto tiempo. Porque ella sí escuchó las señales. ¿Sí? Entonces yo creo que hay esa sabiduría, ¿no? De decir, bueno, no hay que estar en esto. Todos sabíamos que había que aprender a hacer páginas web, sabíamos que había que hacer cosas online.
y no pescamos, la dejamos pasar, y que ella que siga. Bueno, ahora tenemos que bailar con mayor movimiento de cintura nomás. Po. No sé si sirve de algo la respuesta, Maritza. Lo que te digo es... No, de todas maneras, porque además es un tema que uno no conversa mucho, o sea, en general sí, pero en este contexto que estamos todos acá, como súper valiosa la opinión que estás dando y el contexto que estamos conversando. Gracias. No, arigato. Ya, ¿estamos ahora sí? Ahora sí. ¿No alcanzo a hacer la pregunta más? Bueno. Perdón. Pero dale, hasta las 12 aquí. Con La las tenía- 10:15. La tenía anotada y se ligaba con De todas maneras tenemos bastante tiempo. Gracias, Claudia. Sí. Ya no sé cómo ligarlo con lo anterior, pero no importa. Tiene que ver con que nos estamos tomando esta situación de distintas maneras según quiénes somos. Según nuestra historia, según nuestra realidad, según un montón de cosas. Hay algunos que están muy angustiados, habemos algunos que estamos muy tranquilos, etcétera. Y pienso que todos estos conceptos de los que habla y que comparto absolutamente, quizás para los que estamos más tranquilos o los que hemos vivido anteriormente la incertidumbre, todos hemos vivido la incertidumbre, pero algunos como que la tenemos más a flor de piel, ¿cierto? Los que trabajamos independientes, etc. Entonces pienso, ¿qué tendría que pasarle a una persona, aparte de estar encerrada y con este miedo al coronavirus y qué sé yo, una persona que es muy del otro paradigma, que realmente es muy rígido con esa idea y con esa forma de funcionar? ¿Qué tendría que pasarle o qué tendría que preguntarse esa persona para realmente poder abrir una puertita a este nuevo paradigma? ¿Qué tendría que pensar o qué tendría que pensar para, por ejemplo, a propósito de entender colaborativamente, una persona que siempre ha entendido el trabajo como tú trabajas para mí, yo te pago, y si no funciona te cambio por otro? Mira, planifiquemos algo colaborativamente, veamos qué puede entregar cada uno, cuáles son sus habilidades mejores para este proyecto, por ejemplo. Claro, mira, hay una distinción mexicana que me encanta que se llama la tropicalización. La tropicalización dice que a cada persona y a cada empresa hay que darle lo que necesita, pero que son todas distintas. Y si yo quiero hacer algo de un lado y quiero hacerlo en otro, tengo que ver cómo se hace en ese lugar, ¿ya? Entonces, esa pregunta tuya es interesante, pero yo creo que tiene que tener nombre y apellido, porque para una persona es una cosa, para otra es otra, y depende de la historia o de lo que ocurra. Entonces, yo diría que habría que mirar el caso particular para saber cómo se podría hacer con esa persona. Ahora, yo creo que sí, pero nosotros podríamos declararnos eso también, porque una de las cosas que uno siempre ve es que los otros son los que tienen que hacer un cambio porque están en un paradigma equivocado. Pero la cantidad de hombres que dicen yo soy lo menos machista, yo no soy nada de machista, o los que dicen no, yo no tengo ningún problema con la homosexualidad, de hecho tengo amigos homosexuales, eso lo que devela es que en el fondo no entienden nada, ¿sí? Entonces, todos nosotros estamos en esos territorios, ¿sí? Entonces yo creo que es una pregunta que es válida para todos nosotros. Y ahí yo creo que los otros cumplen un rol. El escuchar a los otros, conversar con otros, tener conversaciones serias y profundas. De decir, oye, si yo fuera amigo de Rodrigo, le diría, Rodrigo, ¿qué ves tú de mí, weón? Ya, tú me conocí, si yo tengo que trabajar algo este tiempo, ¿qué me recomendarías tú que yo trabaje? ¿Qué sería lo que tú dices que yo no lo hago bien? ¿Por dónde ves que está mi dificultad? Y los otros me van a iluminar con cosas que yo muchas veces no he visto, que seguramente no tengo idea, y que me van a permitir abrirme hacia ciertos caminos. Entonces yo creo que lo que se requiere es estar despierto y tener apertura. ¿Sí? Pero ese estar despierto y esa apertura hay que producírsela a alguna gente porque no quiere. Y todo lo empiezan a configurar de tal manera que nada pasa, que en realidad todo el mundo está equivocado. Y que y que ellos están correctos.
Entonces, hay veces que uno dice, bueno, a lo mejor a este personaje le toca en otra encarnación, pues no sé, ojalá que existan las encarnaciones para que le pueda tocar en otra, porque pareciera ser que no le tocó, ¿ya? Y la otra cosa es que si es un amigo mío, yo puedo invitarlo a tener una conversación seria y decirle, guachito, con todo lo que te amo, con todo lo que te quiero, hay algo que me gustaría conversar contigo, ¿sí? Y estamos nosotros. Nosotros somos siempre ciegos a sí mismos. Es como los peces no ven el agua, nosotros no vemos el aire, y nosotros nos vemos la mayoría de las veces en nuestro ser. Hay que entrenarse para ver cómo somos, hay que entrenarse para conocerse. Entonces, yo creo que ahí podemos ayudarnos unos con otros, y creo que hay algo de solidaridad, de cariño, del care, del cuidado que yo decía, que tiene que ver con eso. Por eso está el care dentro de las habilidades existenciales. Que yo cuido a otros y cuido a mis seres queridos y les enseño a ver, ¿sí? Entonces, hay un programa que se llama Lucas y Asociados, que son unos cabros chicos que, no sé si cabros chicos, deben tener 20 y tantos años, pero súper lúcidos, súper increíbles, y hoy día estaban hablando de los papás que tienen la verdad y que se ríen de los jóvenes, ¿sí? Entonces, usualmente eran papás bien de derecha que hacían comentarios sobre las protestas, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos era imposible transformar a esos papás, po, y los papás nunca iban a entender el mundo de sus hijos, porque nunca se han atrevido a mirarlo. Pero si los miraran a sus hijos y miraran el mundo de sus hijos, se harían un salto enorme. Entonces yo creo que es amor por los otros. Por eso otra de las competencias era tener una vida amorosa. Amo a los otros y por lo tanto los cuido y dejo que interfieran conmigo. Eso. Pero depende de nombre y apellido. Eso. ¿Algo más? Parece que nada más. Bueno. Bueno, muchas gracias por estar, por quedarse pegado en el tiempo. Qué rico igual que nos extendimos. Los dejo invitados para las próximas sesiones. Gracias por los aportes, gracias por los comentarios, gracias por la conversación. Es súper bonito lo que se va construyendo o la instancia, o la simple instancia de acompañamiento. Yo creo que todo este espacio es esto mismo, ¿no? Del espacio amoroso, que no necesariamente tiene que ser que estemos todos abrazándonos, pero de alguna manera igual lo estamos haciendo ahí con el espacio de compartir y de transformarnos unos a otros con esto de compartir un ratito. Así que nada, infinitas gracias. Los dejo invitados para la próxima, que es el otro jueves, que va a estar don Rodrigo. Puedes saludar ahí al tiro. Hablando de astrología. Los famosos, más famosos de ahora. Qué bueno. Qué bueno, fantástico. No tan famosos como uno quisiera, ¿no? Qué bueno. Ya, muchas gracias a todos ustedes también. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias, Evolutiva. Muchas. Gracias. Un agrado, un gusto. Que estén muy Gracias, bien. gracias Eduardo. Gracias Eduardo por estar, por compartir, por expandir todo eso que tienes ahí adentro. Y gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Bye. Chao. Chao, chao. Chao, Pedro. Chao, Magda. Chao, Fran. Chao, Maritza. Chao, Rodrigo. Chao, Chao, Guillermo. Chao, Maritza. Chao, Henry. Un gusto. Chao. Que tengan buenas noches. Y Chao. buen fin de semana también. ¿Ah? Que tengan buenas noches y buen fin de semana también. Ah, verdad. Mañana es feriado. ¡Es feriado! ¡Bien! Por fin. Y cambiaron la hora. Está bueno. Chao. Adiós. Chao, chao. Adiós, Pelu. Gracias por la invitación. Chao, Maritza. Chao. Chao, Maquita. Gracias a ti, Eduardo, a todos. Guillermo. Gracias. Por eso. Chao, Chao, chao. bye. Me apagó esto. Voy a parar de grabar, Maca, entonces. Ya. Dale. De tener la grabación en la nube.
desde